Muy buenos días, estamos en Fundamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Grupo El Piñón. Estamos para el cuarto encuentro sincrónico. Vamos a estudiar lo pertinente a la unidad 3, que es higiene y seguridad industrial. Algunos conceptos ya lo hemos eh, analizado en las clases anteriores. Es importante que empecemos nosotros a hablar sobre los conceptos básicos de la seguridad y salud en el trabajo para entender el vocabulario de la profesión y empezar a entender muchas de las actividades que se realizan a nivel de prevención y promoción de los riesgos laborales. El objetivo es identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales, riesgos laborales y peligros que se originen en los lugares de trabajo y que puedan ocasionar accidentes y afectar la salud de los trabajadores, ocasionándole enfermedades y accidentes. Objetivo específico: mantener un ambiente laboral seguro mediante el control de las causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la empresa. Identificar y valorar, controlar las causas básicas de accidentes e incidentes, implementar mecanismos periódicos de monitoreo y control permanente de los factores que tengan un alto potencial de pérdida para las empresas, relacionar actividades con los otros subprogramas para asegurar la adecuada protección de los empleados, elaborar y capacitar en procedimientos seguros de trabajo con criterios de seguridad, calidad y producción. Vamos apuntando a todos estos objetivos. Ya hace un momento estuvimos hablando previo a iniciar la grabación sobre todos estos conceptos, sobre todas las actividades de promoción y prevención que debemos desarrollar dentro de nuestro campo profesional, y esto nos va a permitir tener nosotros el control de todas las actividades que realizan dentro de una empresa y por supuesto vigilar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad para la protección de la salud de las personas. Higiene, vamos a mirar algunos conceptos. Ya el concepto de higiene lo hemos abordado en muchas oportunidades. Es la ciencia de la anticipación, la identificación, la evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo en relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo en cuenta su posible repercusión en las comunidades vecinas y el medio ambiente en general. Seguridad es el conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación, evaluación y control de los factores de riesgo que generen accidentes de trabajo, evitando posibles lesiones, accidentes, enfermedades o la muerte. Mediciones ambientales, ya sabemos cuáles son las mediciones ambientales, ¿cierto? Para los riesgos físicos, para los riesgos químicos, para los riesgos biológicos. Ya hemos hablado en muchas oportunidades sobre las mediciones ambientales. Algo que quiero también puntualizarle y enseñarle sobre las fichas técnicas. ¿Qué son las fichas técnicas? Entonces podemos decir que la ficha técnica es un documento que nos permite tener información relevante, información importante sobre algún producto. En este caso estamos hablando de sustancias químicas, pero las fichas técnicas pueden ser de un elemento de protección personal o pueden ser de equipos, pueden ser de máquinas, y que esto nos va a permitir información básica para su manejo y el control de todos los riesgos asociados a esta sustancia o este elemento, máquina, equipo o herramienta. Entonces es muy importante que nosotros como profesionales empecemos a contar con este recurso dentro de la empresa y que también los empleados conozcan las fichas técnicas de todos los productos y los elementos con los cuales tienen contacto dentro de sus tareas y actividades cotidianas, ¿cierto? Entonces podemos mirar algunas resoluciones aquí aplicables
a todo este concepto, como la resolución 1016, resolución 2400, los decretos 1231 y 1832, perdón, del 94 y el 614, que hablan un poco sobre todos estos conceptos que hemos tratado. Generalidades. Entonces podemos mirar que si nos referimos a los riesgos higiénicos, podemos hablar sobre riesgo físico. ¿Cuáles son los riesgos físicos? ¿Quién me colabora con la lectura de riesgo físico? ¿Cuáles son? Iluminación, vibración, ruidos, temperaturas extremas. Perfecto. Entonces ya nosotros tenemos la información de cuáles son los riesgos físicos. ¿Y los riesgos químicos cuáles son? Polvos, humos, gases y vapores. ¿Tenemos claro cuáles son los polvos? ¿Tenemos claro los humos? ¿Tenemos claro cuáles son los gases? Los vapores. ¿Cuáles serían los polvos en este caso? Profe, una pregunta, ¿el polvo que entra ahí en ese riesgo puede ser el que sale de la losa cuando la están cortando? Sí, claro. El de construcción, sí, claro. Eso te va a producir problemas respiratorios. Humos, cuando estamos hablando de que está en un taller, donde hacen soldadura y la soldadura eléctrica bota este tipo de agentes, de contaminantes. Y los gases, podemos mirar que los gases están presentes en muchas actividades, sobre todo en la actividad minera, donde podemos ver que hay muchos gases como el metano, como todos estos gases que se pueden considerar letales y que una exposición a estos gases puede generar hasta la muerte. Y los vapores, pues los asociamos a todos esos vapores orgánicos e inorgánicos que se desprenden cuando están aplicando algún plaguicida, alguna sustancia pues que tenga un ingrediente activo que sea de tipo químico. Y riesgos biológicos, ¿quién nos colabora con el riesgo biológico? Profe, virus, hongos, bacterias, parásitos, mordeduras y picaduras de animales. Ok, también aquí podemos incluir la rickettsia, que son un tipo de bacterias que también hacen parte de este grupo. Entonces podemos mirar que tenemos ejemplos de 3 riesgos higiénicos. Aquí podemos incluir también el riesgo psicosocial y ya sabemos cuáles son los componentes de ese riesgo psicosocial. Lo hemos hablado hace un momento, estábamos hablando sobre el riesgo psicosocial, ¿cierto? Diagrama de flujo de higiene, podemos mirar aquí una presentación muy rápida. Miren podemos decir que es una infografía acá, donde dice que salud es el completo bienestar físico, mental, social, es un máximo bienestar para las personas, evitar la enfermedad profesional, ¿ok? Básicamente lo que se refiere es que la higiene industrial se enfoca en la prevención de la enfermedad profesional. Entonces podemos mirar sobre objetos de aplicación y clasificación de peligros. Eso también lo tenemos dentro de la unidad número 3 y hace parte de este contenido y lo vamos a explicar para que ustedes tengan este conocimiento sobre todas estas actividades. Por ejemplo, identificar, evaluar y controlar los riesgos. Estos serían algunos de los procedimientos que usted va a realizar dentro de la empresa. ¿Y cómo hacemos para identificar los riesgos? ¿Quién me dice? ¿Cuáles serían algunas de las actividades para identificar los riesgos? Realizando una inspección de área se podría. Sí, claro. Realizando la inspección de área, observando todas las actividades que se realizan
pero nosotros debemos ser profesionales competentes. ¿A qué me refiero? Estamos estudiando todos los riesgos y todo el Profe, le componente. escucho lejos. Estamos estudiando todos los riesgos y todo lo concerniente a la seguridad y salud en el trabajo, pero necesariamente nosotros debemos prepararnos para cada actividad económica. ¿Cómo así? Ejemplo, si usted va a trabajar en minería, usted debe desarrollar los cursos competentes para poder trabajar en minería. Profe, pero si yo soy profesional en seguridad, somos profesionales en seguridad y salud, pero necesitamos conocer la actividad económica para la cual vamos a trabajar. Ese es el primer ejercicio que nosotros necesitamos hacer para poder identificar los riesgos. Evaluar, establecer a través de nuestra observación todos los parámetros necesarios o compararlo con los parámetros que ya tenemos dentro de nuestra metodología para saber la probabilidad y consecuencias de ese riesgo. Y por supuesto, proponer las actividades de control. Otra actividad, cumplimiento de los requisitos legales. Ok, eso es una de las actividades que realizamos en la matriz legal, donde estábamos de acuerdo a la actividad económica, investigando cuáles eran los requisitos legales aplicables para esa actividad. La empresa debe tener un procedimiento para definir los objetivos. Estos se deben definir de arriba abajo y deben ser medibles. ¿Cómo así que de arriba abajo? Si necesitamos establecer los indicadores para poder medir este objetivo y que esto signifique de que empecemos a colocar un parámetro a cada una de las actividades y que cada uno de los objetivos podamos medirlo. El programa debe tener responsables, inventario de los recursos con que cuenta la empresa, tener claros los resultados que se esperan. Aquí vamos a mirar algunos grupos de peligros, los cuales están asociados a las actividades que nosotros vamos a realizar. Ya lo hemos visto, el ruido puede producir hipoacusia, sordera, efectos sobre el sistema endocrino, sobre el sistema cardiovascular, digestivo, función reproductiva. Miren todo lo que produce el ruido. No simplemente es la pérdida de la audición, sino que puede afectar otros sistemas del cuerpo humano, ¿cierto? También podemos mirar la temperatura, fatiga, deshidratación, cambios, temperatura baja, lesiones de nervios periféricos. En este caso estamos hablando de la alta temperatura y baja temperatura. Radiaciones no ionizantes. ¿Cuáles son las radiaciones no ionizantes? ¿Quién me puede decir cuáles son las radiaciones no ionizantes? Depende en gran medida del tipo de radiación que se incluye. La ultravioleta. ¿Saben cuál es la radiación? La radiación ultravioleta, la infrarroja, las radiofrecuencias. ¿Sí tienen conocimiento de todos estos conceptos? La ultravioleta es la emitida por el sol, ¿cierto? La más conocida. Las infrarrojas y radiofrecuencias, las que se utilizan en imágenes para Cuando estudios. le hacen radiografía. Sí, claro. No. Cuando te hacen, sí, cuando te hacen un estudio o tratamientos a través de radiofrecuencia. Bueno, también tenemos el riesgo químico, que son polvos, gases, humo, vapores, líquidos. Ya todo esto lo hemos visto hace un momento. Hicimos un ejemplo claro sobre eso. Procesos humanos. Condiciones de seguridad, podemos decir que se incluyen los casos donde se observan falta de procesos administrativos. Miren todo lo que nosotros vamos a empezar a trabajar dentro de la empresa. Es decir, procesos humanos que cuando las tareas no están bien distribuidas, la carga ocupacional y todo lo demás, te puede generar, el trabajo te puede generar carga física
¿cierto? Te va a generar, todo trabajo te va a generar una carga física y una carga mental, ¿cierto? Entonces, hay que mirar el equilibrio dentro de la carga física y la carga mental y empezar a trabajar todas estas actividades tendientes a evitar la fatiga, tanto física como mental. Hay unos cargos que tienen más, que tienen más responsabilidades y pueden generar mucha más carga mental, y otros que son más de fuerza, que pueden generar la carga física. Entonces nosotros debemos hacer todo esto, toda esta identificación para que cuando estemos desarrollando nuestras actividades ya podamos orientarlas más a disminuir toda esta carga física y carga mental. Incendio y explosión, ya lo hemos hablado, que son riesgos de seguridad, el eléctrico, instalaciones locativas, riesgos mecánicos, manejo de vehículos, en el tema de la seguridad vial, diseño de puestos de trabajo, en el caso de los peligros biomecánicos, movimiento y manipulación de cargas, carga estática o carga dinámica. Todo esto tenemos nosotros que empezar a estudiar. Entonces la carga estática, ¿saben? Se refiere o puede generar dolores, tensión, espasmo y retracciones musculares, debilidad muscular. Y la carga dinámica incluye condiciones de movimiento repetitivo y todo esto. Entonces, miren, otra de las que podemos nosotros empezar a analizar dentro de nuestra carga física. Entonces tenemos carga dinámica y carga estática. Ya sabemos cuál es la carga estática, ¿cierto? ¿Sí me están escuchando todos? Sí, profe. Sí, señor. Ok, no los estoy escuchando, no preguntan. No sé si es que se está entendiendo todo o... Bueno, entonces dentro de esta carga estática podemos decir que puede generar, puede aumentar la carga física de la que estábamos hablando hace un momento, ¿cierto? Todos los trabajos te generan una carga física y una carga mental. Entonces, de ahí nosotros debemos mirar, si es una carga estática, mire todas las afecciones o... Yo pensé que estaba hablando de carga eléctrica. No. Estabas hablando de qué carga, no, estamos hablando de riesgo biomecánico. Cuando hablamos de riesgo biomecánico, nos referimos a la relación que tiene el hombre con todo el entorno. Y todo este tema de relacionamiento con todo el entorno, más que todo utilizando todos los movimientos físicos del cuerpo humano para poder realizar ese contacto con el entorno. ¿Ok? Entonces me refiero a que si tú estás dentro de un puesto de trabajo, si estás sentada, refiere a una carga estática, ¿cierto? Si estás en movimiento, en una carga dinámica. Entonces me refiero no a la parte de electricidad, sino me refiero a las afecciones del cuerpo humano por los riesgos biomecánicos. ¿Aclarado el tema? Perfecto. Entonces la carga psicosocial me refiero a la condición de la tarea o a las condiciones de la organización. Habíamos hablado de hace algunos momentos sobre riesgo psicosocial cuando nos referíamos al tema del trato digno, cuando nos referimos a la tarea, si la persona está preparada para realizar la tarea, si el mando, el jefe tiene un buen mando, si todos los procesos administrativos fluyen, ¿cierto? Y entonces todo esto estamos hablando de salario, de trabajo digno, de cero discriminación, de cero trabajo infantil, libertad de asociación y muchos otros derechos sociales que incluso hacen parte, en caso dado de que la empresa tenga un sistema integrado de gestión, al sistema de gestión social, ¿cierto? Porque nosotros únicamente estamos estudiando una parte de los sistemas
que se deben desarrollar en una empresa. Más adelante ustedes van a revisar una asignatura que se llama Sistemas Integrados de Gestión. Ahí ustedes van a poder estudiar y poder revisar algunas otras metodologías o otras disciplinas que se encargan de otro tipo de gestión, como en el caso de la ISO 9001, como en el caso de la 14001, y otras normas técnicas que nos invitan a desarrollar otras actividades y otros sistemas dentro de la empresa. ¿Preguntas hasta el momento? No, profe. Ok, No, por favor, perfecto. me queda está claro. Perfecto. Entonces, miren, aquí tenemos una de las actividades que nosotros vamos a desarrollar cuando empecemos a evaluar los riesgos. ¿Okay? Voy a enseñar una matriz. Esta es una matriz de peligro, correcto. Entonces vamos a mirar algunas de los pasos que necesitamos realizar y entender para diseñar una matriz de peligro, una matriz de riesgo. ¿Ok? Entonces se deben de establecer unos parámetros cualitativos. Miren, ahí tenemos un parámetro cualitativo, pero también lo asociamos con un parámetro cuantitativo. ¿Sí está claro? Entonces, miren, vamos a revisar aquí determinación del nivel de deficiencia. Perfecto. Esa es una actividad que nosotros vamos a realizar. Determinar el nivel de deficiencia frente a X riesgo. Puede ser un riesgo físico, puede ser un riesgo químico, puede ser un riesgo ergonómico, biomecánico, puede ser un riesgo eléctrico, puede ser cualquier tipo de riesgo. Entonces nosotros en primera medida vamos a determinar el nivel de deficiencia. ¿Qué quiere decir? Hombre, si tenemos controles o no tenemos controles. Esto es lo que significa. ¿Cierto? Entonces, de acuerdo a estos controles o a la forma como nosotros podemos revisar o se puede materializar ese riesgo, nosotros vamos a establecer unos criterios para determinar el nivel de deficiencia. ¿Qué tan deficiente es la gestión de la empresa para controlar X riesgo? Juliet Cantillo. Adelante, Juliet. Profe, una pregunta, mire, usted sabe que al momento de realizar una matriz de riesgo, pues ya hemos hecho la inspección, revisado la empresa, para colocar en la matriz eso, ¿verdad? ¿Cada cuánto se debe, cómo se llama, reformarse? Por lo menos si aparece otro riesgo o aparece otra situación de peligro, se puede, ¿cómo es que la palabra se me escapa? Se puede reformar la Actualizar. matriz. Actualizar. Ajá, eso es. Actualizar. O Sí. cada cuánto se debe hacer, o si es una regla hacerlo periódicamente, ¿cómo? El propósito es que tú hagas una buena identificación. Por lo general, las matrices de riesgo uno las actualiza cada año, por lo general. Pero si tú tienes un evento catastrófico o tienes un evento grave o mortal, también debes actualizar tu matriz de peligro. Esas son de pronto como que las condiciones. Lo que tú me estás comentando es que por X o Y razón se quedó un riesgo sin identificar en la matriz y tú lo detectaste y el riesgo tú lo puedes considerar como alto. Para mí lo debes actualizar inmediatamente la matriz, hacer todos los ajustes y pues comunicar y empezar a intervenir todos esos factores de riesgo. Más adelante voy un poquito ágil con el tema o muy rápido para que al final nos quede un espacio para mostrarles una matriz de peligro, cómo la vamos a diligenciar. Bueno, entendido, hay aclarado las dudas. Entonces Sí, señor, nosotros gracias. el primer ejercicio que vamos a hacer es determinar el nivel de deficiencia. ¿Cómo así?
Claro, vamos a establecer un parámetro cualitativo y uno cuantitativo para determinar si los controles o las medidas son, si existen o no existen, ¿cierto? Y de acuerdo a las consecuencias también de ese riesgo. Porque si las consecuencias son muy significativas o no existe ningún control, yo debo decir que ese riesgo es muy alto. ¿Sí está clara esta parte? Si las consecuencias son muy significativas, es decir, cuando yo hablo de una consecuencia muy significativa, quiero decir que está en riesgo la vida de la persona. ¿Está claro? Cuando hablamos de que hay una consecuencia muy significativa, me refiero a que está en riesgo la vida de la persona. Y si ustedes detectan dentro de su inspección de que está en riesgo la vida de la persona, debemos tomar todos los controles posibles porque no puede existir un accidente grave, mortal dentro de la empresa. ¿Sí estamos claros? Eso es lo primero que nosotros empezamos a intervenir cuando llegamos a una empresa. Por eso todo este proceso es para hacer nosotros aprender cómo hacerlo. Pero si nosotros detectamos de que la persona X o cualquier trabajador esté en riesgo de muerte, nosotros tenemos que activar todas las alarmas y todas las medidas posibles, informar y que quede todo documentado de que la persona tiene riesgo o peligro de muerte. ¿Sí estamos claros? Sí, señor. Nosotros no podemos ocultar esa información. Ah, que mañana voy a informar, no, que lo informo la próxima semana. Este es algo que se requiere intervención inmediata. ¿Sí me hago entender? Después seguidamente sigue el riesgo alto, que le damos un número 6. Cuando las actividades son significativas, puede ser un accidente grave, entonces también las medidas tienen que ser urgentes. ¿Ok? Riesgo medio, poco significativas, quiere decir que puede generar o no puede generar incapacidad o que el conjunto de las medidas pueden ser moderadas o ambos. Y cuando el riesgo es bajo, no se le asigna valor, pero debemos estar pendientes de que si el riesgo está controlado efectivamente o si puede aumentar o puede cambiar su categoría. ¿Ok? ¿Entendido en la parte de nivel de eficiencia, muchachos? Mis Sí, queridos profe. estudiantes, espero que ustedes de aquí salgan siendo expertos en determinar todos estos controles para la empresa. Entonces, vamos a revisar el nivel de exposición. ¿A qué se refiere? A si la exposición es continua, frecuente, ocasional o esporádica. ¿Cómo así? Por supuesto, entonces, tenemos también unos indicadores o unos parámetros cualitativos y unos cuantitativos. Continuo, la exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado. Es decir, el riesgo está permanentemente. Se puede materializar en cualquier momento porque el riesgo siempre está latente. Podemos dar muchos ejemplos, ¿cierto? Frecuente, cuando la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada. Ocasional, la situación de exposición se presenta una vez durante la jornada laboral y por periodos cortos. Entonces, esporádica, la situación se puede presentar de manera eventual. Pues miren, si el riesgo es continuo, nosotros debemos... ¿no se escucha nada? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, yo lo escucho Sí, claro. profe. Sí, No, claro, un profe, poquito le escuchamos mal, pero claro. sí. Me está escribiendo en el chat que no escuchan. Bueno. Entonces,
de acuerdo a todas estas, todos estos criterios, así van a ser los controles. Los controles tienen que ser priorizados. ¿Sí me hago entender? Los controles que nosotros vamos a realizar en la empresa tienen que ser priorizados. ¿Cómo así? De acuerdo a todos estos criterios, de acuerdo al nivel de deficiencia, de acuerdo al nivel de exposición, y seguimos estableciendo otros parámetros y de acuerdo a los niveles de probabilidad. Entonces, muy alto, entre 40 y 24. Entonces, eso resulta de una multiplicación que nosotros hacemos para todo para establecer todos estos parámetros, ¿cierto? Si multiplicamos el 10 por el 4, nos va a dar como resultado 40. ¿Y 40 dónde está? En un riesgo que muy alto, ¿cierto? ¿Sí entendieron esta parte que les expliqué ahora? Un ejemplo, me voy a devolver, Sí, profe. me voy a devolver nuevamente. Si yo voy a multiplicar 10, que es en el nivel de deficiencia muy alto, lo voy a multiplicar por 4, que es una exposición continua, me va a dar 40, ¿cierto? ¿Y 40 dónde está? En el nivel muy En un alto del riesgo muy alto, en un nivel muy alto. Situación con exposición continua muy deficiente, con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Entonces, fíjense lo que yo tengo que establecer. Entonces, lo último que voy a establecer es el nivel de consecuencia. ¿Qué quiere decir? Si ese riesgo va a causar la muerte de la persona, yo le asigno 10, ¿cierto? 100, perdón. Si causa una lesión muy grave con incapacidad permanente, le asigno el 60. Si es grave, le asigno 25, una incapacidad temporal. Y si es leve, le asigno 10. Entonces miren los niveles de riesgo acá. Este es muy aparte de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, estos riesgos, este nivel de riesgo lo vamos a interpretar como nivel 1, 2, 3 y 4. Entonces, de acuerdo a la puntuación que me arroje la multiplicación de los factores que hemos estudiado hace un momento anteriormente. ¿Ok? Entonces, cuando el riesgo está por encima de 360, que me da al final en el nivel de riesgo, quiere decir que esa actividad está igual o superior al 360, esa actividad la debo suspender, ¿cierto? La empresa debe suspender esa actividad hasta corregir los riesgos que están afectando ese proceso. Entonces, miren aquí, riesgo nivel 1 no aceptable, nivel 2 no aceptable o aceptable con control específico, nivel 3 aceptable y nivel 4 aceptable. Entonces, vamos a referirnos ahora a la clasificación de riesgo según la clase. Eso lo habíamos hablado inicialmente en la primera tutoría con relación a la clase riesgo número 1. Contempla actividades consideradas de riesgo mínimo. Por ejemplo, como actividades comerciales, financieras. Ahí están los almacenes, los bancos, los trabajos de oficina, los colegios, los restaurantes. Bueno, los restaurantes en sus actividades, en algunas actividades administrativas, porque el cocinero principal ya es riesgo 2, si no estoy mal. Clase de riesgo 2, actividades de bajo riesgo, algunos procedimientos manufactureros como fabricación de tapetes, tejidos, confecciones, almacenes por departamento, algunas labores agrícolas, por supuesto, las actividades agrícolas o las actividades pecuarias se encuentran en el nivel 2 o en la clase 2. En la clase 3 tenemos actividades de riesgo medio, procesos manufactureros como fabricación de agujas, alcoholes y otros tipos de fabricación. Incluso algunos centros de salud se encuentran en clase 3.
Clase 4, de alto riesgo, de riesgo alto. Procesos manufactureros como aceite, cerveza, vidrio, proceso de galvanización y transporte. Ok, aquí está el tema de transporte, las empresas que ofrecen servicios de transporte. Y la riesgo 5, que es el riesgo máximo, están las areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de explosivos, construcción, explotación petrolera. Entonces, de acuerdo a esta clasificación de los riesgos, también debe ser los controles que se deben establecer dentro de la empresa, ¿cierto? Por ejemplo, los controles en un almacén o en un supermercado no van a ser iguales a los controles que tiene, por ejemplo, una fábrica de asbesto o una mina de asbesto, ¿cierto? Estructura del sistema, vamos a mirar un poco acá sobre la imagen, tenemos el esquema. Entonces, decimos que todos estos son los elementos que conforman el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Primero, las políticas. Segundo, la organización. Tercero, la planificación. Cuarto, la aplicación, verificación, auditoría y mejoramiento. Entonces, marco legal. Nosotros pudimos hacer la matriz legal. Con la semana 4 hicimos esta actividad y pudimos de pronto estudiar aparte del decreto 1072 del 2015. Aquí van a encontrar las responsabilidades. Este es uno de los talleres que están propuestos. Lo importante es que usted realice y comprenda cada una de las responsabilidades del empleador, de los trabajadores y del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces actividades preventivas, marco legal y su aplicación. Estas actividades son las que estábamos hablando hace un momento y que corresponden, si no estoy mal, a la actividad número 7 o de la semana 7. Entonces, mire, tenemos la normatividad aplicable. Ley 1562 de 2012 y decreto 1295 del 94. Entonces, miren, aquí tenemos todos los conceptos que ustedes van a desarrollar en ese taller, pero también necesito que ustedes amplíen los que están acá de acuerdo a la explicación que les hice inicialmente, ¿cierto? Mira, que son riesgos laborales, qué es el sistema de gestión, qué es enfermedad laboral, qué es accidente de trabajo. Pero también necesito que ustedes incluyan muchas otras actividades que son de manera preventiva. Aquí tenemos los beneficios para la organización y los beneficios para el trabajador. Medicina preventiva, lo que habíamos hablado hace un momento. Miren que acá lo tenemos. Todas las actividades de medicina preventiva. Es importante que cuando estemos dentro de los foros seamos muy puntuales y seamos puntuales con el tema propuesto, pero también muy explícito porque uno está calificando es de acuerdo a la capacidad que tenga el estudiante para hablar sobre un tema en particular, en este caso, sobre los temas que están propuestos para fundamentos de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, miren, incluso tenemos los tipos de prevención primaria, secundaria, terciaria. Esto lo vamos a complementar con el taller de la semana, con la semana número 7. ¿Ok? Entonces, todo esto es lo que hace parte de su módulo estudiantil en la unidad número 3. Hemos hablado sobre todo el contexto de la higiene y la seguridad industrial. Vamos a aprovechar un espacio, regálenme un segundo para
mostrarles un ejemplo de una matriz de peligro. En algunos momentos de pronto de la actividad número 4 de la semana 4, alguien me dijo, profe, ¿es igual la matriz legal que la matriz de peligro? No es igual. No es igual la matriz legal y la matriz de peligro. Bueno. Listo. Entonces, esta es la matriz. Vamos a esperar que... Ok. Esta es la matriz de peligro de una de las empresas para las cuales estoy laborando. ¿Sí alcanzan a mirar? Sí, señor. Bueno, entonces podemos observar que aquí inicialmente está el proceso. Entonces vamos a mirar cuál es el proceso. ¿Cuál es la zona o lugar donde está ubicado el proceso? La actividad como tal, ¿cierto? La actividad, las tareas que se realizan dentro de esa actividad. Esto lo tenemos que tener claro, que actividad no es lo mismo que tarea, ¿cierto? Actividad enmarca como que una acción muy general, pero las tareas es como el paso a paso para realizar la actividad. ¿Sí me hago entender? Debemos establecer Sí, profe. debemos establecer si esa actividad es rutinaria o no rutinaria. Ese concepto nos quedó claro cuando eh, estuvimos revisando los conceptos, ¿cierto? Básicos de seguridad y salud. Entonces aquí viene clasificación de qué, de el peligro. Miren que tenemos aquí el biomecánico, fuente que lo genera, el movimiento repetitivo. Efectos posibles, desórdenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema musculoesquelético, alteraciones del sistema vascular, túnel del carpo. Estos son los efectos posibles de acuerdo a la tabla que les mostré en el módulo académico que ustedes tienen. Entonces, miren que los estoy calificando también si es daño a la salud, si es leve, si es moderado, si es grave. Daño a la seguridad, si es leve, si es moderado, si es grave. Fuente que lo genera. Ok, entonces generado por la digitación en el computador. Entonces estoy diciendo que se genera un movimiento repetitivo, un riesgo biomecánico, porque la persona está digitando en su computador todo el día. ¿Cuáles son los controles en la fuente? No observamos controles en la fuente porque de todas maneras se debe realizar la digitación. Encontramos de que no hay un diseño ergonómico del puesto de trabajo, entonces no observamos nada, no hay ningún control en la fuente. En el medio tampoco identificamos ningún control y en la persona identificamos de que se hicieron los procesos de inducción y de capacitación en riesgos y peligros asociados. ¿Ok? Entonces, aquí es donde viene lo que habíamos hablado hace un momento, nivel de eficiencia. ¿Sí se acuerdan de la tabla que estábamos hablando hace un momento? Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Profe, Bueno, y, entonces, y siempre el múltiplo se va a dar por 10, o sea, la multiplicación, la operación. no, 10 por el... tú lo vas a multiplicar de acuerdo al criterio o a la observación que tú estás haciendo en campo. Por ejemplo, mira este ejemplo. Nivel de eficiencia, yo no coloqué 10, coloqué 2. Entonces, nivel de exposición, 3. Entonces, ustedes tienen que ir mirando de acuerdo a las tablas que tienen en su módulo académico, cómo van a hacer esto. Entonces, multiplico 2 por 3, ¿cuánto da? 6, ¿verdad? 2 por 3, 6. Es el nivel de probabilidad.
Entonces, en la interpretación del riesgo es medio. El nivel de consecuencia, miren el nivel de consecuencia aquí, yo le coloqué que 25. ¿Se acuerda que el nivel de consecuencia puede ser 100 cuando es riesgo mortal? 60 cuando es muy grave, es muy alto, que puede generar incapacidades. Y ya viene 25 que te puede generar incapacidades permanentes o incapacidades. De pronto aquí me estoy refiriendo que puede generar una incapacidad por síndrome del túnel del carpo. ¿Ok? ¿Sí, sí me están entendiendo? El nivel de riesgo, mire, quedó en 150 porque entonces yo se multiplica 6 por 25, ¿cuánto te da? Los matemáticos, aquí tenemos alguno que sea matemático. ¿Algún Da estudiante? 150. Ok. Profe, 6 por 25 25. por, 50 serían 5 por 3, 15, 150. Perfecto. Entonces, el nivel el nivel de riesgo da de la multiplicación del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Te da el nivel de riesgo. ¿Sí me están comprendiendo lo que estamos explicando? Y la interpretación del riesgo, eso sí está dentro de la tabla final que ustedes la pudieron observar. La interpretación de riesgo, en este caso, lo estamos ubicando en un nivel de riesgo 2 que está aceptable, pero con control específico. Seguimos mirando la tabla, la matriz. Entonces me dice el número de expuestos. Aquí debemos colocar en la cantidad de personas que están expuestas. ¿Ok? Y en esta parte, la por consecuencia, que es el síndrome del túnel del carpo, que es una enfermedad osteomuscular. Básicamente afecta el nervio del carpo que va por la mano, en la muñeca. En realidad afecta todo el brazo porque cuando tiene un problema del túnel del carpo, eso le da un dolor impresionante en todo el brazo. ¿Ok? Entonces, lo estamos identificando y aquí vienen los controles. Miren las medidas de intervención. ¿Se acuerdan de las medidas de intervención que socializamos? Si no estoy mal, en el segundo encuentro, que hablamos de eliminación. Esta es la jerarquización del riesgo, ¿verdad? De las medidas de intervención. Entonces, tratamos de eliminar, no hay actividades para eliminar el riesgo, para sustituirlo no hay, pero sí hay controles de ingeniería, como diseñar puestos de trabajo adaptando condiciones de fisionomía del trabajador. ¿Qué quiere decir? Que se puede tener en cuenta las dimensiones del trabajador para poder diseñar el puesto, y por los controles administrativos, exámenes médicos, implementar programas de pausa activa y sensibilización. No se requiere elementos de protección personal. profe, cuando en su momento yo también estaba realizando anteriormente este curso, cuando nosotros diseñamos la matriz de peligro, la profe también nos colocaba un punto que decía normativa, que si de acuerdo al riesgo a la actividad había algún manual, alguna normativa que se basara. Tú sabes que a veces dan recomendaciones y esas ¿Sí? cosas. Profe, para los compañeros del grupo, también envié el documento de la GTC 45, que eso explica el paso a paso detalladamente de lo que es la matriz de peligro, así como usted no los estaba haciendo, y va a ser de mayor comprensión. Ok, pero tengan en cuenta que para utilizar la GT45 necesitamos permiso para utilizar ese formato. ¿Sí se acuerdan? Por eso mi formato, el que tiene, ustedes ven ahí, le hace falta muchas cosas y yo les cambié algunos otros elementos para que no se pareciera a la No sé, GT45, pero porque le no. digo en cuanto a lo que es la valoración del riesgo, o sea, para que ellos comprendan o para Sí, que claro, sí, comprendamos claro. mejor lo que es el nivel Yo, yo entiendo, pero si ustedes pueden ver el modelo que yo les presenté, tiene, es diferente a la GT45 porque nosotros ya cuando estamos profesionales tenemos que crear nuestras propias metodologías.